Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar nuestro estudio este domingo 24 del tiempo ordinario. Tenemos para mí y desde mi caminar creo que tenemos uno de los retos más grandes al ser discípulos, no tan solo como el llamado de ser católico, como un bautizado, sino desde lo más profundo de la raíz, por supuesto que es ser católico y ser bautizado, pero a veces se toma el ser católico, el ser bautizado, no se toma en su radicalidad, en su profundidad, pero el ser discípulo, para explicarme de la mejor manera, claro que el católico y el bautizado deberíamos de ser discípulos, pero a veces nos quedamos en una superficialidad, ¿verdad? Solamente a veces de ir a misa y de portarnos bien, pero esta es mucho más profundo el ser discípulos de Jesús, y el ser discípulos de Jesús parece ser que hoy toca el corazón, que es nuestra capacidad de perdonar. Bien, pues los invito a tomar sus Biblias y iniciar nuestro estudio bíblico. Por ahí tengo una infeccioncita en mi ojito y me lastima un poquitito. Si me ven parpadear demasiado es debido a ello, pero ya está sanando. Espero que pronto esté ya más recuperado. Para estar mejor a su servicio. Bien, vamos poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos en este clima de oración, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 18, en la continuación del capítulo 18. La semana pasada escuchamos acerca de la corrección fraterna, si tu hermano peca, ¿verdad? Y ahora iniciamos en el versículo 21 al versículo 35, a partir de una pregunta que le hace Pedro. Nuevamente Pedro nos sigue acompañando y Jesús termina contándole una parábola, ¿sí? La parábola del servidor despiadado, así lo titula nuestra Biblia. Algunos teólogos, igual que la parábola del hijo pródigo, han querido quitar el énfasis en el servidor despiadado o en el hijo pródigo, y han puesto que es el Padre misericordioso aquí, el rey, el dueño perdonador, de alguna manera. Pero vamos a continuar en esa dirección. Vamos a darle lectura cuidadosa a esta palabra de Dios, que el domingo nos va a animar en nuestro seguimiento a Jesús. Y me gustaría de alguna manera, inmediatamente, sin hacer mucho comentario, inmediatamente leer la primera lectura, que parece ser que es como una contestación o un profundizar más en esto que Jesús nos está diciendo. Versículo 21. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí? Esta pregunta de Pedro surge cuando les dice: si tu hermano peca, ve y corrígelo, ¿sí? En privado. Si te escucha, lo habrás ganado. Entonces, después de escuchar cómo Jesús, en esos 3 niveles de corrección, en esos 3 niveles de autoridad de la iglesia que reflexionábamos en la homilía, la iglesia tendrá autoridad en esas disputas, en ese arreglo de diferencias entre los hermanos. Segundo, tendrá la iglesia toda comparte el atar y el desatar. Y tercero, la iglesia tendrá un poder en la oración. Y a partir de esos 3 autoridades de la iglesia que escuchamos la semana pasada en el domingo, Pedro inmediatamente reacciona ante esto y le dice: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Entonces, la famosa respuesta de Jesús, no tan solo 7 veces, como es la propuesta de Pedro, sino 70 veces 7. Y entonces viene la parábola de Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. La Biblia, la traducción en la liturgia va a decir muchos millones, ¿sí? Pero ahorita voy a explicar por qué creo que es importante hablar de 10,000 talentos. Como no podía pagar,
el rey mandó que fuera vendido con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además lo perdonó la deuda. De aquí es que algunos teólogos le llaman el rey compadecido, ¿no? La palabra del rey que se compadece. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Bien, y aquí termina el capítulo 18. Esto es lo que hoy nos encontramos. De alguna manera, sin muchos comentarios, pero para ir a la lectura del Siráside, o del Eclesiástico, sí, que es el libro de la iglesia. Este libro, por cierto, no viene en las Biblias protestantes, es un libro de los deuterocanónicos, de los 7 libros de los deuterocanónicos que tenemos el privilegio de conservar en la Biblia católica. Y antes de ir allá, quisiera que la traducción pues pueda ayudarnos un poquitito. Aquí se recoge el griego de 10,000 talentos que debía el servidor primero al rey, y la deuda que le debía este nuevo hombre al que le fue perdonado es de 100 denarios. Y la deuda la diferencia es gigantesca, si se dan cuenta, es gigantesca. Pero los dos hacen lo mismo. Tanto el siervo va con su señor, el rey, y dice que se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. Y la reacción del rey es: el rey se compadece y lo dejó ir y le perdona la deuda. En el otro también dice: págame todo lo que me debes, va y le cobra. Y dice ahí: el otro se arrojó a los pies y le suplicó, ¿sí? La misma, en el primero se arroja a los pies y le dice, y en esta es más profunda, le suplica. Y le suplica lo mismo, ¿sí? Dame un plazo y te pagaré, ¿sí? La reacción es totalmente abismal. La del rey dice que lo dejó ir y le perdonó la deuda. Y la del que le fue perdonado, dice que no, que lo metió a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Ahora, si vemos algunas cosas paralelas en las reacciones y algunas cosas totalmente diferentes en las reacciones de tanto del rey como del que le fue perdonado esta parábola, pero también algo que tenemos que mirar es que es desorbitante la diferencia de la cantidad que se debe. Al principio nos habla de 10,000, ¿sí? De 10,000 talentos, 10,000 talentos. Los peritos en esto, cuando hablan de talentos, que nosotros no tenemos esa cantidad de dinero, pues habla de que un talento, estamos hablando de 10,000 talentos que le debe, y un talento es aproximadamente 6,000 denarios, ¿sí? Un talento, porque estamos hablando de que son como placas de oro, ¿verdad? Y le debe 10,000. Entonces, un talento equivale a 6,000 denarios. Lo que le debe al segundo, al que le es perdonado, le deben 100,000. 100,000 denarios es la deuda. Yo en verdad, 10,000 talentos no me los puedo imaginar, honestamente. Pero podríamos hablar de que es una deuda impagable. Hablamos aproximadamente porque el denario es
ese salario por el día de los tiempos de Jesús, ¿no? Por ejemplo, si hablemos que todos los días se ganan $100,000, bueno, entonces estamos hablando de que un talento vale 6,000 veces $100, ¿no? Estamos hablando de 600,000 $600,000, estamos hablando de esa cantidad, ¿sí? Entonces, lo que le debe este hombre, ¿verdad? Bueno, y esto, los 10,000 talentos que yo no me puedo imaginar, ¿cuánto sería esto? Aproximadamente son 200,000 años de trabajo. 200,000 años de trabajo, de lo cual, vuelvo a repetir, yo no me puedo imaginar, porque no me puedo imaginar ni siquiera 1,000 años de trabajo. Ahora 200,000, ¿sí? Es una cantidad increíble, ¿no? No me puedo imaginar, perdón, no me puedo imaginar ni siquiera 100 años de trabajo de un salario. Ahora 200,000, increíble, ¿no? Y la cantidad que aproximadamente si ponemos en $100, que varía, ¿no? Más, menos, estamos hablando de que la deuda sería de 10,000 dólares. Es decir, que la cantidad es increíble, totalmente desorbitada. No hay por cuál. Y el que debe esa cantidad de 200,000 años, esa cantidad es perdonada. Pero el que le es perdonado no es capaz de perdonar $10,000, que es una cantidad, por supuesto, que no es una cantidad fácil, ¿verdad? Pero eso es lo que Jesús está poniendo en esta parábola, nos está poniendo en perspectiva. Ahora, me gustaría ir al Siráside, como les había dicho, y en el Siráside, el Eclesiástico, en el capítulo 27, es el texto que vamos a escuchar el día de hoy, prácticamente, sí, 27, el último verso del 27 y el 28, capítulo 28, hasta el versículo 7, dice así: También el rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces cuando ores serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿Sí? Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados? Esto es exactamente lo que Jesús, basado en esta escritura que muy seguro Jesús conoció en su tiempo, está creando esta parábola. Vuelvo a repetir: si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados? Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdona sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Voy a repetir, ¿sí? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. ¿Sí? Esta es la lectura, la primera lectura con la que vamos a iniciar la liturgia de las horas. Pero, es decir, en toda esta circunstancia, lo que Jesús nos está llevando, antes de hacer una lectura puntual, ¿verdad? Tendríamos que regresar nuevamente a nuestro texto. Entonces nos habla de algo muy, muy importante que en la pregunta tan honesta de Pedro, lo primero que recalca es nuestra incapacidad para perdonar. ¿Sí? La parábola nos habla de que como seres humanos somos, no solamente es apuntar hacia a este siervo, como dice aquí, el servidor despiadado, no solamente apuntar ahí, sino que como seres humanos, el ser humano, tú y yo, no somos capaces de perdonar. De hecho, hay una cita muy importante del Catecismo de la Iglesia Católica, que en el número 2843 dice: no está en nuestra mano no sentir
ya la ofensa y olvidarla, ¿sí? El magisterio de la Iglesia habla de que en nuestras manos no está, no hay una impotencia en dejar de sentir la ofensa y olvidarla. Pero también, si eso es lo que surge desde la naturaleza, dice, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión, ¿sí? En intercesión. Entonces, por un lado, el magisterio de la Iglesia está diciendo, a partir de esta parábola, que sí, que para el ser humano prácticamente es imposible la experiencia del perdonar. Es decir, que regreso a como iniciaba en la introducción, que el ser cristiano no es un ser de virtudes, no es un superhumano, no es un hombre, una persona, una mujer con capacidades extraordinarias, sino que es una persona sobre todo poseída por el Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu Santo es como desata y ata en nuestro corazón, tomando las palabras de la semana pasada, las dificultades de la vida. Hablemos del matrimonio, ¿no? Que generalmente es donde a veces hay como más de situaciones, como a veces que yo voy viendo cuando se van quedando allí las cosas sin hablar, las cosas sin perdonar, las cosas sin dialogar precisamente, ¿no? Se va acumulando y de repente se va creciendo como en un rencor hacia la otra persona. La neurobiología, ahora estoy fascinado con la neurobiología, he estado haciendo algunos estudios sobre ello. La neurobiología, de hecho hay un libro que se llama ¿Por qué me lastiman las personas que amo? Y precisamente hablan de que el cerebro no puede defenderse ante las personas que ama. Cuando la persona capta que cuando el cerebro siente, vamos a decir, percibe que mi corazón ama a esta persona, cuando esta persona le va a agredir, ¿sí? Le va a agredir, el cerebro no alcanza a prepararse, porque no está preparado para defenderse de las personas que experimenta amando. Y entonces, por eso, a veces los problemas dicen, de hecho hay como que del amor al odio solamente hay un paso. Y es eso, porque la herida es como si alguien viniera a agredirme, entonces generalmente mi reacción natural es pues defenderme, ponerme en mis manos, ¿verdad? Entonces el golpe ya no cae tan fuerte porque estoy defendiéndome, pero digamos el cerebro, cuando viene la persona a pegarme, pues yo bajo. El cerebro no va a defenderse y el golpe pues va a entrar con todo, ¿no? Entonces, lo cual significa que el golpe me va a hacer mucho daño y por eso voy a experimentar dificultad en perdonar. Voy a experimentar, ¿por qué? Porque fue muy grande la herida. Y eso sucede especialmente, por eso dicen que del amor al odio solamente hay un paso, porque el cerebro deja entrar a la persona en mi vida y entonces soy lastimado terriblemente. Sí, de repente a veces cuando la persona se ha sentido tan lastimada, ¿verdad? Por continuas agresiones, de repente empieza a construir, empieza a desconocerle, empieza a dejar de amarle, como un mecanismo de defensa para decir, ya no quiero que me siga doliendo. Entonces se empieza a alejar y el cerebro empieza a construir una defensa. Pero el resultado de construir una defensa es que he empezado a dejar de amar porque estoy cansado de dolerme. Y entonces empiezo a hacer esta pared que me separa de la persona. Muy difícil, ¿no? Pero la ciencia nos habla de esto, lo que está diciendo Jesús y lo que el magisterio nos está hablando el día de hoy. Alguna cosa que quisiera comentar aquí precisamente es del enojo, ¿sí? Aquí el rey, cuando envía a mandar a su mujer y a sus hijos,
no hay enojo. Nomás dice que fue a tomar cuentas. No dice el Señor enojado por todas las personas que abusaban de él. No dice, un rey quiso arreglar cuentas con sus servidores, ¿sí? Y al comenzar la tarea le presentaron a uno. Punto, ¿verdad? ¿Y cómo cambia? Dice, y vemos cómo dice, el Señor compadecido, ¿sí? El Señor actuando con misericordia, compadecido, ¿sí? Padeciendo, sintiendo lo que esta persona estaba experimentando, perdona la deuda, ¿sí? Y él dice, al salir el servidor encontró uno de sus compañeros, ¿sí? No tan solo, ni siquiera dice que uno era un servidor de él sí era servidor del rey, pero a la persona que le debía ni siquiera es su servidor, sino dice que es un compañero, es uno igual entre él, que le debía 100 años, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, ¿sí? Hasta ahogarlo, es decir, que actúa con odio, actúa en esta acción. Jesús nos revela que está lleno de enojo, ¿sí? Y entonces dice ahí que le dice, págame lo que me debes, y le suplica, ¿no? Y entonces dice, pero no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y entonces sí vemos la reacción del rey. Dice, los servidores, ¿sí? Los otros compañeros, ¿sí? Al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho, ¿sí? ¿Cuál es el sentimiento? Se apenaron, les dio vergüenza ver eso. Y fueron a contárselo a su señor. Lo mandó llamar y le dijo, la primera palabra es miserable, es decir, ¿no aceptaste? Miserable es una persona que no aceptó la misericordia dada, no aceptó el perdón. Dice, miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. Aunque el texto, Jesús no dice que le suplicó, dice que le pidió, dice el servidor a sus pies diciéndole, ¿sí? Y el rey lo traduce como le suplicó. Pero si vemos y somos textuales, no hay una súplica, no hay una súplica profunda como una humillación, sino hay un pedir como un favor, ¿sí? Y el compañero, sí dice, le suplica, y dice aquí, pero el rey lo toma como eso, realmente que le suplicó. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? De aquí me gustaría, para ir cerrando, ¿qué es lo que nos está diciendo? De hecho, me gustó mucho Brad Petrie utiliza a Santa Catalina de Siena en su libro de los diálogos, que este libro siempre me ha impactado porque es la conversación que tiene de Catalina con Dios Padre. Sí, esto es increíble, increíble, ¿no? Generalmente a los santos se les aparece a Nuestra Señora, nuestra Madre, y nuestro Señor Jesucristo. Pocas veces aparece la presencia del Padre. Ya vemos que en la Biblia aparece parcamente en la transfiguración y en el bautismo de Jesús, pero fuera de ahí el Padre está en silencio. Jesús habla mucho de su Padre, pero a Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, en el libro Diálogos está todo lo que ella platicó con Dios Padre. Y Brad Petrie utiliza los diálogos. No alcancé a encontrar las citas en donde exactamente en los diálogos, lo busqué mucho, pero no nos da una cita directa a Brad Petrie. Pero prometo encontrarla. Tengo el libro de los diálogos y me gustaría dar una pasadita en donde esto sucede. Y dice que Dios Padre le dice a Catalina de Siena que de alguna manera el que haya personas alrededor nuestro que nos lastiman es para que nosotros aprendamos a amar como Dios Padre ama al ser humano. Eso se me hace increíble, ¿sí? La razón por la cual Dios nos da a otras personas es para que podamos aprender como Dios ama, ¿sí? Y dice, si solamente amamos a los que nos aman, no estamos aprendiendo como Dios ama, porque Dios ama a las personas que lo odian. Y los ama con un amor compasivo, los entiende,
¿sí? Y dice, entonces es necesario que el ser humano, tú y yo, aprendamos a amar, a perdonar, en otras palabras, a las personas que nos ofenden, que nos lastiman, que nos odian. Y dice Santa Catalina que en esa revelación Dios Padre le dijo que por eso deja que esas personas estén alrededor nuestro. Yo aquí también me pongo a pensar, pues que también nosotros, ¿no? O sea, no tan solo hay personas alrededor nuestro, nosotros no somos unas blancas palomitas, no somos una monedita de oro, sino que también nosotros, a veces con todas nuestras faltas, con todos nuestros pecados, lastimamos a otros y otros tendrán que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? También el Papa Francisco que llamaba mucho, que hizo para el aniversario de los 50 años de la clausura del Vaticano II allá en el 2015-16, hizo el año jubilar del Año de la Misericordia, escribió ¿qué le vemos aquí? Dice Misericordiae Vultus, ¿sí? Una bula, donde convoca el Jubileo Extraordinario de la Misericordia del 8 de diciembre, si no mal recuerdo, del 2015, al noviembre del 2016, terminando el año para iniciar el Adviento con la fiesta de Cristo Rey. Y en esta bula se llama Misericordiae Vultus, que en otra palabra es el rostro de la misericordia, el rostro del Padre, ¿sí? En el número 9, el Papa dice esto, hablando de esta parábola, dice, provocado por la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces fuera necesario perdonar, Jesús responde, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7, y pronunció la parábola del siervo despiadado, dice el Papa, ¿verdad? En el número 9 de esta bula. Llamado por el patrón a restituir una grande suma, le suplicó de rodillas y el patrón le perdona la deuda. Pero inmediatamente encuentra otro siervo como él le debía unos pocos centésimos, el cual le suplica de rodillas que tenga piedad, pero él se niega y lo hace encarcelar. Y entonces comenta, ¿no? Está resumiendo esta parábola. Entonces el patrón, advertido del hecho, se irrita mucho y volviendo a llamar a aquel siervo le dice, ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Y Jesús concluye, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus siervos. Y este es el mensaje reflexionando el Papa después de sintetizar esta parábola. La parábola ofrece una profunda enseñanza a cada uno de nosotros. Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, estamos llamados a vivir de misericordia porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado la misericordia. El perdón de las ofensas deviene la expresión más evidente del amor misericordioso y para nosotros cristianos es un imperativo del que no podemos prescindir. ¿Cómo es difícil muchas veces perdonar?, exclama el Papa. Y sin embargo el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Dejar caer el rencor, la rabia, la violencia, la venganza son condiciones necesarias para vivir felices. De alguna manera el Papa aquí en este número 9, en esta bula, nos está diciendo que si bien es un reflejo, el perdonar, el reflejo del Padre, y que si bien no es algo que nosotros podemos dar, que es para nuestro propio bien, porque aquel que no perdona no puede vivir en paz. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Gracias por su constante compañía y por su amor a la palabra. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aprendamos a ser misericordiosos. Dejemos que la misericordia de Dios, contemplemos la misericordia de Dios establecida en nosotros desde la creación del mundo y entonces podamos ser poseídos por el Espíritu Santo para poder transmitir esa misericordia a aquellas personas que nos ofenden. Hasta pronto.